emocionados de estar de nuevo con ustedes después de un tiempo. Si nos estás viendo en línea, también queremos darte la bienvenida. Antes de empezar el mensaje por nuestro pastor Genaro, tengo algunos anuncios para ustedes. Y el primero es que algunos ya habrán estado viendo en nuestras redes sociales que tenemos nuevo logo, estamos estrenando nuevo logo. ¿Por qué es esto? Estamos regresando a nuestra esencia, que es que somos un hogar, somos una familia y queremos transmitir eso. Si eres nuevo o nueva, estás ingresando quizás por primera vez a nuestras enseñanzas en vivo, queremos que sepas que eres bienvenido, que somos una familia y que estamos con brazos abiertos para recibirte. No importa de dónde vengas, no importa cómo ha sido tu vida, quizás los errores que hayas cometido, eso no importa. Queremos recibirte y conocer juntos a Jesús, que eso es para lo que estamos. Estamos basados en la vida de Jesús y queremos conocerlo juntos. Lo siguiente es que en esta temporada de Navidad tenemos algo para ustedes, que es los panetones que han hecho algunas de las chicas de la iglesia, que son una forma excelente de apoyar a las misiones y también son un excelente regalo. Así que si estás todavía pensando qué regalar, esto es perfecto. Toda la información para esto está en nuestras redes sociales. Van a ver un número ahí, así que contacten a ese número para más información acerca de eso. ¿Ok? Lo siguiente, los servicios navideños. Esta semana tenemos 2 servicios navideños, son el 22 y el 23, ambos a las 7:30. No se olviden de registrarse, por favor, en línea, en la página web van a poder hacerlo. Una cosa sí, les pedimos que si tú vas a asistir, por ejemplo, al 22, no vuelvas a inscribirte al 23, porque queremos que todos puedan participar de estos servicios, ¿ok? Así que son 2 días a las 7:30, ¿ok? Lo siguiente, tenemos distintas formas de servir al Señor y una de esas es con las ofrendas. Ustedes saben, y si no sabes, no pasamos una canasta aquí, no vamos a pedirte un cierto monto, pero sí nos encanta ser parte de la obra que está haciendo Dios, no solo aquí en Koinonia Lima, sino en las demás iglesias. Así que si quieres la forma de apoyar, de ser parte de eso, también puedes encontrarlo en nuestras redes sociales, en la página web también, ¿ok? Hablando de las misiones, tenemos un video que les voy a mostrar ahorita, que es todo lo que está pasando con nuestro excelente equipo que está en la escuela de misiones, todo lo que está pasando con ellos, lo van a ver ahorita. Así que si quieren saber a dónde van sus ofrendas, a dónde van todo esto, es para eso, es la obra misionera y todo lo que está haciendo Dios en estas partes. Así que los dejo con este video y luego seguimos con la enseñanza por Pastor Genaro. Produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Hola con todos.
¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? Un gusto volver a la casa, un gusto poder estar juntos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de Tito. Mi nombre es Genaro, para los que no me conocen. Y siguiendo la serie de Hacia Adelante, el título que le he puesto a la enseñanza de hoy es Paternidad Responsable. No tiene nada que ver con el método anticonceptivo, nada de eso, por favor. No, es el papel que nosotros vamos a ir desempeñando como cristianos, que muchas veces no necesitamos de un título para tomar una responsabilidad, sino más que todo desde ya llevar ese nombre de ser cristiano, ya tenemos esa responsabilidad en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir. Pero vamos a ver en la parte más interesante del día de hoy que tenemos una tarea. Brian envió una tarea para todos. ¿Qué teníamos que hacer esta semana? Era memorizar, ¿no? Entonces vamos a usar la herramienta moderna, o usamos la dedocracia, o bueno, vamos a hacerlo más sencillo y también más rápido para no hacerlo largo. Acá van a decir una parte, luego lo van a completar, 2 palabras y así. Yo voy a dar la instrucción. ¿Estamos? Yo digo, ponga acá, y entonces ustedes completan la frase. Y voy acá y también continúan. Entonces, ¿cuál es el versículo o los versículos que el día de hoy íbamos a memorizar o que esta semana íbamos a memorizar? Sí, Salmo 119, versículo 1 y 2. Y comienza. Ahí nomás. Stop. Ahí dijo, dichosos los que van por caminos perfectos. ¿Acá? No entendí nada. A ver, en un solo. 1, 2, 3. Listo. Ahora, acá la terminan. 1, 2, 3. No. Ya, de nuevo. 1, 2, 3. Ya, vamos a dejarlo pasar eso. Está tibio eso. Está tibio. Sí, es importante tener herramientas que lo vamos a poder sacar de manera inmediata en los momentos, en cada oportunidad que tengamos. Y esa herramienta es el memorizar versículos. Entonces es una bonita práctica el que estamos tomando y de una u otra manera dándole énfasis en la semana de poder memorizar algo. Y es como un chicle, ¿no? Cuando tenemos algo y lo estamos masticando, hasta lo vamos comprendiendo mejor en todo su aspecto de lo que significa esos versículos. Muy bueno. Bueno, vamos a ir a la enseñanza, al estudio de hoy. Vamos continuando con lo que nos quedamos la semana pasada. Era Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Y entraba en un tema de los requisitos sobre que los obispos o los ancianos debían caracterizar o debían cumplir. Entonces, nosotros, bueno, eso va para aquellos que de repente quieren cumplir en algún momento o desempeñar esa función o bueno, aspiran a eso, o también va dirigido para los que ya son líderes, para los que son pastores. Podríamos decir, ¿no? Entonces yo no estoy sujeto a esas condiciones, no estoy sujeto a cumplir esos requisitos. Pero no, la enseñanza en realidad va para todos, como lo dije al principio. Nosotros ya como cristianos que somos,
Ya tenemos esa responsabilidad. No necesitamos un cargo, un título para asumir una responsabilidad sobre lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer en nuestra vida como cristianos. Va a aplicar para todos, no solamente como iglesia, sino también como familia, como individuo, ¿no? Va a haber un momento en que de repente podemos nosotros ya considerarnos como cristianos maduros, pero vamos a toparnos con un cristiano bebé en la fe. Y ahí de repente ya estamos tomando una posición de poder instruirlo, de poder guiarlo. Entonces, qué importante es tomar como referencia estas cualidades, estos requisitos para nuestra vida. Dice 1 Corintios 17, 28. Ahora bien, lo voy a leer rápido. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. De hecho, que hay un punto en cual yo me identifico. O sea, de repente no hablo lenguas, hay veces mi esposa me dice que no me entiende, pero no. Sí o sí, nosotros sí ocupamos un lugar, desempeñamos una función como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero inclusive en el hogar, cada uno tiene su función. El padre, la madre, los hijos, entre los hijos como hermanos. Entonces sí va dirigido esta enseñanza para nosotros, para poder aplicarlo. Yo puedo llegar a tener que desempeñar esa función de anciano o de obispo. No lo creo posible. Me parece difícil, ¿no? ¿Cómo yo podría? Yo no, ya entregué mi vida al Señor y ya lo conozco. Pero, por ejemplo, en Pablo, quien escribió Tito, vemos en su vida, él antes se llamaba, lo conocíamos como Saulo de Tarso, ¿no? Era judío, o es judío, fariseo, perseguidor de cristianos, perseguidor de la iglesia. ¿Y qué dice en Hechos 9:15? Dice Jesús: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ese que era perseguidor, ese que no aceptaba a los cristianos y iba en contra de ellos para matarlos y encarcelarlos. Entonces era instrumento. El Señor lo está considerando un instrumento escogido. ¿Y qué es un instrumento escogido? ¿O qué es un instrumento? Bueno, vamos a la RAE. ¿Qué es la RAE? La Real Academia de la Lengua, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa instrumento? ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es un conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios. Me quedo eso como conjunto de diversas piezas combinadas, ¿no? Perfectamente combinadas, ¿no? ¿Qué dice? Ok, ya, un instrumento para algo, ¿no? Para que se cumpla un objetivo. ¿Y por qué tendríamos que ser nosotros instrumentos? ¿Instrumentos para qué? ¿Por qué? Dice Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin
del mundo. Ok, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que Cristo me ha mandado, ¿sí? Lo sabemos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Yo no me siento muy preparado. Soy medio nervioso, un poco torpe para hablar, no estoy muy preparado, no sé mucho la Biblia y solo no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer solo. Ok, de repente sí tienes razón. Tienes razón. ¿Qué dice Hechos 1, versículo 8? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces no estamos solos. No vamos a hacer esa obra solos. Esa obra no la hacemos nosotros. La hace nuestro Señor. Y somos llenos del Espíritu Santo y ya hemos recibido el Espíritu Santo. En algún momento en nuestra vida hemos recibido el Espíritu Santo. ¿En qué momento? Todos lo conocemos como el primer amor, ¿no? Donde antes no comprendíamos las cosas y en un momento se aclararon todo, nos sentimos realmente identificados de ese amor, de lo que el Señor nos estaba dando, a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Entonces sí hemos recibido esa verdad que a través del Espíritu Santo nos fue revelada. Entonces, ¿qué papel voy a cumplir o qué papel estoy cumpliendo yo? ¿Soy instrumento o soy piedra de tropiezo? Y pongo como primera idea justamente eso, lo pongo como pregunta. ¿Soy instrumento? ¿Estoy siendo instrumento o estoy siendo piedra de tropiezo? Entonces, esa es la primera idea, ¿no? Como cristianos, partiendo de eso, nos preguntamos, ¿cuál es el propósito en mi vida como cristiano? ¿Qué propósito tengo? Y bueno, para poder responder esa pregunta, hicimos una encuesta y escogimos a 4 personajes bastante interesantes. Decidimos ver todos los niveles socioeconómicos y que sea una encuesta pues bastante objetiva, ¿no? Y bueno, de esos 4 personajes, el primero es Salomón, el hombre más sabio según la Biblia, y responde esa pregunta, ¿no? Y dice en Eclesiastés, donde habla sobre la vanidad. La palabra vanidad en este libro se menciona 28 veces, ¿no? Donde todo es vanidad. Y justamente en el último capítulo, los 2 últimos versículos, que es Eclesiastés 12, 13, 14, dice, el fin de este asunto es que se haya escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. ¿De qué está hablando? Está hablando, uno, teme a Dios. Otro, de cumplen los mandamientos. Sabemos que nosotros no somos capaces de cumplir los mandamientos, ¿no? Porque si cumpliéramos los mandamientos, quiere decir que nosotros podríamos lograr la salvación por nuestras propias obras. Pues Dios juzgará, habrá un juicio y buena o mala de nuestras obras. Verán, nuestras obras han sido buenas o malas, que mayormente podemos decir que se caracterizan por ser malas. Entonces, nosotros, ¿cómo podremos enfrentar ese juicio? ¿A quién hace referencia sobre el juicio, sobre teme a Dios, sobre cumple los mandamientos? Nosotros no lo podemos hacer. ¿De quién habla? De Cristo, ¿no? De Cristo. Vamos a ir al segundo personaje, David, padre de Salomón. Le hicieron la misma pregunta y Salmo 17:15 nos responde. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando esté despierto. Ese que me bastará, o sea, será mi satisfacción, mi máxima satisfacción será verte. ¿Cómo David podría hacer eso? ¿Cómo podría anhelar ver
llegar al cielo, estar en la presencia de nuestro Señor, ¿no? Y condicionado a una justicia, a la justicia de cumplir efectivamente la ley. No lo podemos, pero sí lo podemos a través de Cristo. Entonces hace referencia y habla directamente de Cristo. De ahí ya no quisimos ver necesariamente reyes, pues, ¿no? Ya teníamos que ir un poquito más abajo. Y decidimos elegir a Asaf, un reconocido músico en la época de David. Dijo en Salmos 73, 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿A quién tengo en el cielo? ¿Quién es nuestro tesoro? ¿A quién anhelamos? ¿A quién estamos anhelando? ¿Quién es nuestro mayor tesoro? Lo que tenemos acá, un carro, una casa, no sé, pues, un sitio campestre, todo. No, nuestro verdadero tesoro es allá. Pero para llegar allá, no lo puedo solo. Pero sí lo puedo a través de Cristo, porque en Jesucristo podemos llegar al Padre, porque a través del Hijo llegamos al Padre. Entonces, también habla de Cristo. Y para que no se sienta mal, decidimos preguntarle a Pablo. Pablo no podía quedarse por un lado, Pablo. Pero Pablo, por esa misma característica de hablar mucho, pues su respuesta sí se dejó sentir, pues, ¿no? Y Filipenses 3, versículo 8-10 nos dice, un poquito largo, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él cerró todo lo que los demás habían mencionado sobre el propósito. ¿Cuál era nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro mayor tesoro hoy en día? ¿A qué le estamos dando ese valor que de repente no es Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de esto? Cristo cumplió la justicia. Él pagó en la cruz esa condición, esa paga que nosotros merecemos por nuestras obras, que es el pecado. Él pagó en la muerte y resucitó de eso. Y es por medio de Él que nosotros podemos llegar a eso tan anhelado que es estar en la presencia de nuestro Señor. Cristo es nuestro verdadero tesoro. Vivo por Cristo, o viví por Cristo. Vivo por Él y vivo para Él, ¿no? Entonces, sí estoy llamado a ser partícipe en la obra del Señor. Y por eso debo perseverar diariamente en su obra. Perseverar. Va a haber días en que de repente no he desempeñado correctamente, no me he desempeñado bien como cristiano. Pero que nos anime a darle, a practicar, a seguir sirviendo en la obra del Señor. Pablo enfatiza en Tito, en este libro de Tito, que la sana doctrina va de la mano con la vida de santificación y la realización de buenas obras. ¿Cómo es eso? La sana doctrina es el evangelio de salvación, Cristo. La vida de santificación es el proceso para poder yo llegar a ser santo. ¿Y cómo puedo cumplir o ejercitarme en ese proceso de ser santo? Porque la santidad por nuestras obras no la podemos, la santidad la tenemos a través de Cristo. Entonces debo ser imitador de Cristo, debo imitarlo. ¿Y cómo puedo imitarlo? ¿Qué es lo que me serviría para poder imitar a Cristo? Bueno,
¿Qué es lo que nos manda en Mateo 22, 36, 40? Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mi corazón puede amar al Señor, pero si mi mano está haciendo otra cosa, ya no va a funcionar. Si mi mano está yendo por otro lado, no va a funcionar. Mi mano de repente quiere amar al Señor, pero si mi corazón está afanado en otra cosa, no va a funcionar. ¿No? Todo, estamos hablando de todo nuestro ser. Tiene que amar al Señor, tiene que ser el centro en nuestra vida, tiene que ser nuestra prioridad. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Y cómo me amo? Nosotros hemos recibido esa verdad a través del Espíritu Santo de salvación. Sí, es un momento bastante de mucho sentimiento. Muchos, creo que yo, no sé, soy llorón, pero en ese momento, no sé, es muy fuerte. Fue un momento muy especial el aceptar mi condición de pecador, el aceptar que estaba muerto por mis pecados y que era salvo, que alguien había dado su vida por mí. Eso lo que yo siento, que es ese amor que tengo en Cristo, pues dárselo a mi prójimo, desear que él también sea salvo. Pero no es el prójimo que tengo en la casa. Bueno, también, sí, también. Pero hay muchos en la calle que son nuestros prójimos que no conocen al Señor. Y que el Señor nos está mandando en amar a ellos. ¿Y cómo les podemos amar? Enseñándoles la palabra, compartiendo el Evangelio, ¿no? Y es ahí que también va de la mano con la realización de buenas obras. La realización de buenas obras, sabemos que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, no por obras, pero sí para hacer buenas obras. Entonces, a través de nuestras obras, a través de nuestro testimonio, podemos llegar a más personas, pero no solamente compartiéndole la palabra, sino incluso a través de nuestros actos, a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, de todo. Podemos dar hoy en día testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No es un sueño, es algo que podemos palpar, es algo que realmente podemos decirlo muy bien y lo conocemos plenamente. No es algo que tengamos que estudiarlo porque es nuestro testimonio. Entonces, esas son las obras que podemos hacer. Y aquí viene mi segunda idea: estar rendido a Cristo. Rendido a Cristo es sometido plenamente a Él, en todo sentido, en todos los días, no solamente cuando estoy de buen humor y cuando todas las cosas me van mal, ¿no? Ahora, entonces, ¿quiénes estamos llamados a participar activamente en la obra del Señor? Todos, ¿no? Todos estamos llamados a participar. Ahora, vamos a hacer la de retroceder, nunca rendirse jamás, pero vamos a retroceder un poquito, pero rendirnos jamás. Vamos a ir a Tito 1, 6 y 7. Tito capítulo 1, versículos del 6 al 7. Un poco para agarrar ya de lleno el estudio de hoy. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Ya. Dice, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, o sea, no arrogante, no iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. En realidad, ahí
da mucho o habla sobre la importancia de un buen padre, si lo podemos relacionar en la familia, de un buen administrador de la casa, ¿no? Entonces, ancianos, obispos, menciona, podríamos decir lo que son sinónimos, pero el término anciano habla más sobre sus características o cualidades como individuo que debe tener esta persona. El término obispo enfatiza la función o el oficio que el anciano va a desempeñar en la iglesia para ver que la iglesia esté caminando correctamente, ¿no? En el versículo 7 habla de lo que no debe ser, ¿no? Lo que no debe caracterizar al obispo, todo no. Por ejemplo, el obispo tiene a su cargo, por lo tanto debe ser no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas, ¿no? Entonces, con eso entramos al versículo 8-9 de Tito, que es ya los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. A diferencia del versículo anterior, en este va todas las cualidades positivas que debe de tener el obispo. Hospitalario, que en griego significa, hospitalidad en griego significa amor a los extranjeros, ayuda a los hermanos necesitados. Amigo del bien, ¿cómo podría ser amigo del bien? En Miqueas 6:8 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Y nuevamente aquí nos habla practicar la justicia, Cristo, su misericordia, su amor, ¿no? Y reconocer que nosotros solos no lo podemos hacer, debemos humillarnos al Señor. Eso es amigo del bien, sensato, o sea, sobrio, ni demasiado serio. Bueno, es algo que debo practicar. Ni demasiado serio, pero tampoco payaso, ¿no? Payaso. Implica el dominio propio, no ser esclavo de las pasiones. Justo, refleja en el amor de Cristo, por el cual fuimos justificados en la fe, ¿sí? Justo es la justicia por medio de la fe en Cristo, no por medio de nuestras obras. Santo, somos separados, en Cristo somos separados, somos parte de ese pueblo santo del cual estábamos estudiando en el libro de Nehemías. Somos ese pueblo apartado del Señor. Ya somos parte de ese pueblo, somos parte de su iglesia. Disciplinado, dueño de sí mismo, sí, debemos demostrar disciplina. No podemos ser ligeros o frágiles en los afanes que este mundo tiene, porque este mundo es bastante adictivo, nos podemos distraer fácilmente. Entonces sí tenemos que ser disciplinados en el camino con el Señor, ¿no? Vemos un ejemplo aquí, una persona que es un ejemplo, justamente Pablo, ¿no? En 1 Corintios 11 dice: imíteme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué tal responsabilidad, no? ¿Qué tal responsabilidad la de Pablo al decir imíteme a mí como yo imito a Cristo? Porque quiere decir que él sí está caminando de acuerdo al agrado de Cristo, como Cristo. ¿Nosotros podríamos decir eso? Imítame a mí como yo estoy imitando a Cristo. No, lo pensamos dos veces, ¿no? Entonces aquí viene nuestra tercera idea: seamos imitadores de Cristo, no imitadores de Pablo, imitadores de Cristo. Vayamos por el lado más rápido, por el camino más rápido. Imitarlo, ¿qué implica imitar a Cristo?
Hay programas de Yo Soy donde tienes que imitar al artista y para imitarlo, pues tienes que imitarlo completamente, ¿no? O sea, cómo camina, si tiene un dejo, si es cojo, también tienes que caminar como cojo. En general, todo, para que salga bien la imitación. Pues, ¿qué implica eso? Conocerlo. Entonces, nosotros, para imitar a Cristo, ¿qué implica? Conocer a Cristo. Vivir con Él, tener una relación con Él, para verdaderamente imitar cómo Él era, cómo andaba, qué es lo que enseñaba, cómo se conducía, ¿no? Entonces sí debemos tener una relación íntima con Cristo, pasar tiempo con Él, ejercitarnos en sus enseñanzas. Hablo de ejercitarnos porque no siempre lo vamos a lograr hacer, no siempre vamos a lograr ese objetivo de caminar derechos, pero que eso nos anime cada día a ejercitarnos, a lograr nuestro mejor puntaje en ese objetivo, ¿no? ¿Y por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos ser imitadores de Cristo? ¿Por qué debemos prepararnos? ¿Por qué debemos estar ejercitándonos en lo que el Señor nos manda, en su palabra? ¿Por qué? Dice Tito 1, el versículo del 10 al 11, el libro que estamos estudiando, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Este mundo está en contra de la voluntad del Señor. Todo está con el objetivo de apartar nuestra mirada al Señor. La sana doctrina, el evangelio de salvación, ha sido adulterada por falsos profetas, por falsos maestros, ¿no? ¿Para qué? Para sus beneficios propios. De esos vemos un montón. No, hablamos de los testigos de Jehová, hablamos de los católicos, hablamos de los mormones, del islamismo, los musulmanes. O sea, también podemos decir que así como en esa época se hablaba de los judíos, los no circuncidados, o los partidarios de la circuncisión, también hay imitadores de ellos, ¿no? También, pero yo digo no, porque los judíos están ciegos de corazón duro a esta verdad que nosotros hemos podido recibir. Dice Mateo 15:14, déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. ¿Se imagina seguir a un ciego? Entonces estos imitadores de los judíos, pues sí, verdaderamente están bastante desubicados. Entonces, incluso está el ateísmo, el humanismo, que piensa que el hombre es el centro del universo y que todo gira en torno al hombre, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que nos dice en estos versículos? A esos hay que taparles la boca. Taparles la boca, o sea, no podemos tolerarlos, sino silenciarlos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser así de enérgicos en eso? Porque son una amenaza, son un peligro, pero no solamente para nosotros como individuos, que de por sí, o sea, podemos ser vulnerables, incluso siendo cristianos maduros o dinosaurios, ¿no? Pero también para la familia. ¿Y qué tenemos en la familia? ¿Qué guardamos en la familia? ¿O qué protegemos en la familia? Son los hijos, son los más jóvenes, son, si lo decimos como familia, son los pequeños, ¿no? Nuestros hijos. Si lo decimos como iglesia, también son los pequeños, aquellos que recién están conociendo al Señor, que recién están caminando, aquellos bebés, ¿no? Entonces, pero también va para aquellos maduros. ¿Por qué? Porque siendo maduros también pueden caer en esa distracción, también pueden caer en ese peligro de apartarse del Señor, de apartarse de la verdad. Dice Gálatas 2, 11, 13, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Pablo habla sobre Pedro el apóstol. ¿Qué le dice?
Antes que llegaron algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar con esa conducta hipócrita. Sí, también los cristianos maduros podemos caer en una distracción y apartarnos de la verdad, apartarnos de esa meta que tenemos en Señor, de esa obra, de nuestra verdadera función que podemos desempeñar como cristianos, ¿no? Entonces, sí. Ahora, pero justamente ahí Pablo en el versículo 4 dice a Tito, lo considera como hijo, tú mi hijo, ¿no? También lo menciona con Timoteo. Entonces, ¿qué es un padre? Si lo podemos poner un padre piadoso, ¿qué le caracteriza a un padre piadoso? Pongámoslo como términos sencillos, ¿no? Un padre piadoso conoce y vive verdaderamente con Dios, ama y honra a su esposa, asume de manera responsable la formación espiritual de sus hijos, es consciente y cuidadoso de su influencia dentro de la familia. Sí, si yo puedo ser muy influyente de manera positiva o de manera negativa en mis hijos, en mi esposa, ¿no? Modela el servicio desinteresado, hace las cosas sin esperar recibir algo. Modela, sirve de modelo, es consistente en lo que enseña y en lo que ordena, disciplina correctamente, no con ira. Protege a la familia de las malas influencias. Es un hombre bajo la autoridad de Dios y de la iglesia. Guía con su ejemplo y conduce espiritualmente al hogar. Todo eso se resume en lo que hemos visto en los versículos del 6 al 9, sobre las cualidades que debe tener el obispo o el anciano, ¿no? Entonces, en Pablo vemos un ejemplo de padre para con un hijo. Nosotros necesitamos ser padres para poder tomar en cuenta lo que estamos aprendiendo hoy. No, porque va a haber un momento, como lo dije, algún bebé, algún hermano bebe espiritualmente, y de repente contigo tiene confianza para decir lo que le está pasando. Tú que vas a decirle, no, hay que hablar con el líder, hay que conversar con él. No, porque yo no estoy preparado. No, o sea, no podemos esperar a que suceda eso. Nosotros sí es importante que estemos preparados y estemos siendo imitadores reales, vivos de Cristo, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta la condición y la situación. Dice Tito del 12 al 14, Tito 1, 12, 14, continuando, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad, por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exige esos que rechazan la verdad. Aquí habla sobre uno de sus propios profetas. Estudiando, estaba averiguando sobre Epiménides, un poeta y filósofo del siglo VI a.C., que se le atribuye justamente esto, ¿no? Todos los cretenses son unos mentirosos. Él era cretense y bueno, vivía. Pero ahora, Creta es una isla, y tenía una, ¿cómo se dice? Una reputación. ¿Cuál era esa reputación? Que eran mentirosos. Tanto así que el sustantivo cretismo, conducta cretense, significa mentir, engañar, ¿no?
Entonces, pero lo digo isla, ¿no? Una isla. Pero no lo veamos como algo geográfico, veamos como un individuo. Por ejemplo, Genaro. Genaro sin Cristo podía tener una cualidad así, como Creta mentiroso, Genaro sin Cristo era infiel. Era infiel. Entonces, esa era la característica de Genaro. Sin Cristo. Ok, pongámoslo como familia. La familia de Samayoa sin Cristo era una familia con la característica de violencia, ¿no? Esa era la característica de la familia Samayoa. Y si queremos elegir un testigo para hacerle referencia al profeta propio de ahí, bueno, preguntémosle a mi hijo y él daría confirmación de que era así, sin Cristo, ¿no? Entonces, pongámoslo como país. Como país, hablar de Perú significa corrupción, ¿no? Entonces, sí, nos identificamos con eso, nos sentimos lamentablemente identificados con esa característica. Entonces, ¿cómo nos está viendo la gente? ¿Con qué características nos están viendo? Con esas negativas, ¿no? ¿Cómo nos estamos viendo? Pero no solamente afuera, sino también en la casa. ¿Cómo nos está viendo los hijos? ¿Cómo nos está viendo la esposa? ¿Estamos siendo cristianos? O como me enseñaron, estamos siendo cristinos. ¿No? Entonces, es eso. Tito 1, 15, 16, dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Había una característica que sí es bastante real, que sí tenemos un apelativo como país, religiosos. Nosotros no exportamos carros, no exportamos tecnología, pero exportamos santos, exportamos fiestas patronales, exportamos. Nos caracterizamos Perú por ser un país muy religioso. Ojo que fácilmente nosotros podemos caer en la religiosidad, pensando que solamente viniendo los fines de semana ya estoy poniendo mi granito de arena, ya estoy cumpliendo con el Señor, pero llego a la casa y cambia todo, ¿no? Entonces, ¿qué es la religiosidad? ¿Cómo la podríamos definir? Yo la defino como buscar la salvación por medio de mis obras, pensando que todo lo que yo haga va a servir para que luego cuando esté ahí pesen, ¿no?, mis buenas obras por mis malas obras, lo cual es falso, porque basta un pecado para tener esa condición de pecador, ¿no? Pecado chiquito, pecado grande, basta eso y la paga del pecado es la muerte. Entonces, dice Mateo 15, versículos del 18 al 20, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y se desecha y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos, o sea, no los rituales, no las costumbres, inclusive, o sea, no venir a la iglesia así y tener una vida cristiana vacía, sin una verdadera relación con el Señor. Entonces sí, podemos caer fácilmente en la religiosidad. Con nuestra conducta, ¿qué ejemplos podemos estar dando a nuestros hijos? Hoy nuestros hijos, bueno, en mi caso es un niño de 10 años, todavía tengo el tiempo para formarlo, para instruirlo, porque él cuando llegue a adolescente va a llegar un momento en que de repente, ok, mi esposa y yo somos cristianos, tenemos a Cristo en nuestra vida, pero él llegará a tomar esa decisión de seguir a Cristo, va a depender de nosotros.
no obligándolo, sino con nuestro ejemplo, con nuestras cualidades como personas, como padres, como hijos, como esposos, ¿no? Entonces, sí es importante el ejemplo que podemos dar, pero no necesariamente también como familia, también como iglesia. Aquel nuevo que llega y que recién está conociendo al Señor, es un bebé en la fe. Es un bebé en la fe. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar nosotros? No necesariamente depende del pastor o de los líderes, depende de todos, porque todos estamos llamados a dar testimonio vivo de la obra del Señor y debemos llegar a más personas. Pero si es la persona que viene acá y ve que no es como debería ser, se desanima y se va. Entonces sí es algo que debemos asumirlo con mucha responsabilidad. Es algo que sí o sí debemos tener el cuidado de qué característica estamos teniendo para el resto de personas. ¿Qué ejemplo? No debemos, como lo decía, no debemos esperar un cargo para comenzar a tomar conciencia de lo que vemos en las cualidades de un obispo o de un anciano. Preocupémonos activamente en la formación de nuestros hijos, en cómo estamos administrando la casa, en cómo estamos administrando algún ministerio, el que estamos a cargo, ¿no? En general en nuestra vida, en cómo nosotros nos estamos conduciendo, cómo nos están viendo afuera, cómo nos están viendo los vecinos, ¿no? Y aquí viene la cuarta idea, que es predicar con el ejemplo. Sí, estamos llamados también a predicar el evangelio, pero también es muy importante en predicar con el ejemplo, en ver que verdaderamente estamos teniendo una vida plena con el Señor a través de nuestros hechos, a través de nuestras obras. Hebreos 13, 16, 17, y esto va para todos, ¿no? No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes. En otra versión dice, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos. Obedézcanme. Pues cuiden de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Yo estaba terminando mi enseñanza y me recordaba en la noche cuando estaba estudiando y ya estaba un poco desesperado porque quería acabar mi enseñanza y mi hijo toca la puerta, ¿no? Y yo me ve con una cara, oye, mi papá está molesto, me dice, ¿no? Entonces, mira, hasta en esa cosita, hasta inclusive preparándose para una enseñanza aquí, yo qué característica estoy dando, ¿no? Mi papá cuando estudia la palabra parece que se molesta, ¿no? Entonces, mira, hasta en eso debemos tener cuidado, hasta en las cosas más chiquitas, para que él verdaderamente mañana más tarde o desde ahora, pues se enamore verdaderamente del Señor y de lo que significa el Señor, porque él ve la diferencia de nuestro matrimonio sin Cristo y nuestro matrimonio con Cristo. Él palpa esa diferencia y es consciente y puede dar testimonio de eso, ¿no? Entonces, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Vamos a terminar con una oración. Señor Dios mío, te damos las gracias por la obra que haces en cada uno de nosotros, Señor, y porque realmente queremos, Señor, ser imitadores reales tuyos, Señor, que vivamos plenos y necesitados de ti, Señor, en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida. Señor, no podemos caminar solos. Al primer bache, Señor, sí nos caemos, nos distraemos en este mundo lleno de distracciones, lleno de placeres que finalmente podrían apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos siempre a que te busquemos, te necesitemos en todo momento, que nos refugiemos en ti, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra guía, tú eres nuestra dirección.
Gracias por la obra que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por traernos aquí, por permitirnos estar de manera presencial entre hermanos, compartiendo juntos, Señor, tu palabra, la palabra que tú has preparado para nosotros. Gracias, Dios mío. Bendice este día, bendice el resto del día y el día de mañana de igual forma, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.